Cuando vi a mi marido parado en la terraza, mirando por la ventana del salón, sentí que el aire se volvía pesado en mis pulmones. No era solo por su expresión tensa, ni por la manera en que sus dedos tamborileaban sobre el marco de madera. Era por la dirección de su mirada. La seguí con los ojos y entendí, él estaba observando a su padre, sentado al borde de la piscina, con los pies hundidos en el agua, perdido en sus pensamientos. Su silueta parecía más frágil que nunca, como si la muerte de su esposa lo hubiera vaciado. Mi marido me preguntó algo, pero apenas escuché. Estaba atrapada en mi propio desconcierto, en esa sensación de que algo estaba a punto de romperse. No era miedo. No todavía. Era algo más difícil de explicar, un presentimiento de que lo que ocurriría en los próximos meses cambiaría todo, incluso lo que sentíamos los unos por los otros. El silencio de esa tarde se sintió como un prólogo, aunque en ese momento yo no lo sabía. Pero déjenme contarles cómo empezó todo, antes de juzgarme. Antes de que digan que todo fue inevitable o tal vez, que todo pudo haberse detenido. Porque 3 meses atrás, yo tomé una decisión que parecía inocente, ofrecer ayuda a un hombre que había perdido a su mujer. Y esa decisión, esa única y aparentemente simple decisión, fue el comienzo de algo que aún hoy no sé cómo explicar. La casa había cambiado después del funeral. No porque hubiéramos movido muebles o pintado paredes, sino por la ausencia de su risa. La mujer de mi suegro, la madre de mi marido, había llenado cada rincón con su energía durante años. Ahora, todo parecía un eco vacío. El silencio pesaba, y aunque la vida seguía, no lo hacía de la misma manera. Cuando mi marido me dijo que su padre vendría a quedarse con nosotros por un tiempo, asentí sin pensarlo demasiado. Me pareció lo más lógico, lo más humano. No imaginé entonces lo que ese por un tiempo significaría realmente. El día que llegó, la lluvia golpeaba los cristales. Su maleta parecía demasiado pequeña para todo lo que había perdido. Lo ayudé a llevarla a la habitación de invitados, que de pronto dejó de sentirse como tal, con sus libros apilados en la mesa de noche y su viejo reloj en la cómoda. La habitación se convirtió en suya desde la primera noche. Vi en sus ojos una mezcla de gratitud y agotamiento, como si agradecer fuera demasiado esfuerzo, pero intentaba hacerlo de todos modos. Los primeros días fueron casi mecánicos. Me levantaba temprano, preparaba café para 3, ponía la mesa y me sorprendía a mí misma preguntándole cómo había dormido. Siempre respondía igual, bien, gracias. Era una palabra hueca, pero servía para rellenar los espacios incómodos. Mi marido, en cambio, se iba de la casa antes de que saliera el sol. Trabajaba demasiado, decía que era para distraerse, pero yo sabía que era su manera de huir. Huía de las conversaciones difíciles, de la tristeza de su padre, de todo lo que no podía arreglar. Así, sin darme cuenta, yo empecé a llenar ese vacío. Hablaba con mi suegro mientras él desayunaba lentamente, como si masticar pan tostado fuera una tarea que requería toda su energía. Me encontraba escuchando historias de su juventud, anécdotas de viajes que había hecho con su esposa. En sus palabras había una dulzura que me conmovía. Pero también había silencios. Silencios largos que me hacían sentir la crudeza de su soledad. Una tarde encontré una caja en la sala de estar, fotografías, cartas, pequeños objetos de la mujer que había perdido. Me arrodillé en el suelo para ordenarlas, pero mis manos temblaron cuando vi una imagen en la que él y ella sonreían a la cámara, con una complicidad que yo reconocí, pero que hacía mucho no sentía en mi propio matrimonio. Fue un golpe silencioso, casi imperceptible, pero quedó clavado en mi pecho. Esa noche, mientras mi marido trabajaba en su despacho, preparé una cena más elaborada de lo habitual. Puse la mesa con cuidado como si ese esfuerzo pudiera aliviar la tristeza de todos. Cuando mi suegro se sentó frente a mí, levantó la vista y dijo algo tan simple como gracias, pero lo dijo con una voz rota, que me obligó a apartar la mirada. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie me agradecía de esa manera, como si mi presencia significara algo más que una rutina. Los días se fueron mezclando. A veces al abrir las cortinas, lo veía sentado en la terraza, con la mirada fija en la piscina, como si en ese reflejo de agua buscara respuestas.
Me ofrecí a limpiar el agua, a sacar las hojas que caían de los árboles. No era mi responsabilidad, pero necesitaba hacer algo, lo que fuera, para que no pareciera que estábamos solo esperando que la tristeza se disipara por sí sola. Él aceptó mi ayuda con una sonrisa leve, casi tímida, que hizo que por un segundo lo viera de otra manera. No era atracción. No todavía. Era algo más sutil, la sensación de ser necesaria. De que alguien en esa casa se apoyaba en mí. Mi marido, con sus horarios interminables, no parecía necesitarme de esa forma. Él era autosuficiente, práctico. Su padre, en cambio, estaba roto y yo tenía la ilusión de que podía pegar algunos pedazos. A veces por las noches escuchaba pasos en el pasillo. Era él, yendo a la cocina por un vaso de agua, o simplemente caminando sin rumbo, como si no pudiera dormir. En una de esas ocasiones, me encontré con él en la penumbra, cada uno con un vaso en la mano. Cruzamos una mirada breve cargada de un silencio que no supe interpretar. Solo me dijo perdón si desperté a alguien y regresó a su habitación. Pero después de eso me costó conciliar el sueño. Quizás fue en ese momento cuando algo comenzó a moverse en mi interior, aunque yo misma no lo entendiera del todo. Era apenas un murmullo, una sensación extraña que no sabía nombrar. Lo que sí sabía era que, sin haberlo planeado, sin siquiera imaginarlo, mi vida estaba empezando a cambiar. Las semanas siguientes se deslizaron con una lentitud engañosa, como si cada día fuera idéntico al anterior, pero en realidad algo iba cambiando en silencio. Empecé a notar pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, como él acomodaba las sillas del porche para que siempre hubiera una frente a la otra, como dejaba una manta doblada en el respaldo por si refrescaba por la tarde. Eran detalles tan mínimos que cualquiera los habría tomado como cortesía, pero yo los sentía de otra manera, como señales de que nuestra convivencia había comenzado a transformarse en algo más íntimo de lo que había planeado. Mi marido, por su parte, seguía sumergido en su rutina. Cada día salía temprano, regresaba tarde y cuando llegaba a casa lo hacía con la cabeza llena de pendientes, con la mirada en el correo electrónico y el teléfono aún en la mano. No era que fuera un mal hombre ni un mal marido. Era responsable, cumplidor, pero parecía vivir en un mundo paralelo, donde lo emocional ocupaba un segundo plano. Y aunque no lo admitiera en voz alta, esa distancia se notaba. Yo estaba acostumbrada a sus ausencias, pero no a sentir que alguien más las llenaba con algo diferente. Una tarde, mientras barría las hojas del patio, él salió con 2 tazas de té. «Hace frío hoy», dijo en voz baja. No lo dijo como una invitación, sino como un comentario suelto, pero lo entendí como un gesto. Tomé la taza y me senté en la terraza y él hizo lo mismo. El cielo estaba cubierto, la piscina reflejaba el gris del día y parecía más profunda de lo habitual. Me habló de un libro que había encontrado en la caja de su esposa, un viejo ejemplar con páginas amarillentas. Me contó cómo ella lo había leído en voz alta hace décadas, durante una de esas tardes de lluvia interminables. Había ternura en su relato, pero también algo roto en la forma en que lo decía. Yo lo escuchaba y sin querer, lo miraba demasiado. Miraba sus manos, que jugaban con la taza, sus ojos, que a veces se quedaban fijos en algún punto invisible, como si reviviera escenas que nadie más podía ver. No estaba acostumbrada a tener conversaciones así en mi casa, conversaciones donde el silencio pesaba más que las palabras. Con mi marido todo era práctico, qué falta en la despensa, a qué hora es la cita con el médico, cómo está la cuenta del banco. Con él, en cambio, el silencio era un lenguaje. Esa noche mi marido llamó para decir que se quedaría en la oficina hasta tarde. Cuando colgué encontré a su padre sentado otra vez en la terraza, con una manta sobre los hombros. Dudé antes de unirme a él. No sabía si quería compañía o si estaba perdido en sus pensamientos. Me acerqué con 2 tazas de café y él me miró de una manera que no supe interpretar. Era una mirada tranquila, pero había algo más, algo que me hizo sentir observada de un modo distinto. La conversación empezó ligera, comentamos el clima, el ruido de los grillos, la necesidad de podar los rosales. Pero poco a poco las palabras se volvieron más personales. Él dijo que a veces no sabía qué hacer con tanto silencio, que la casa, aunque llena de vida, sonaba vacía por dentro.
Yo intenté animarlo diciendo que el tiempo acomodaría las cosas, pero mientras lo decía sentí que mis propias palabras estaban huecas. Hubo un momento en que nuestras manos se rozaron. Fue accidental, yo quise apartar su taza vacía, él la sujetó al mismo tiempo. No fue un gesto buscado, ni mucho menos planificado. Pero no retiró la mano de inmediato. Tampoco lo hice yo. El roce duró un instante más de lo necesario, y ese instante se sintió distinto, como si hubiera abierto una puerta invisible. Nos miramos y todo lo demás desapareció, el crujido de los árboles, el ruido lejano de un coche, la luz del porche que parpadeaba. Solo estábamos él y yo, sentados frente a frente sabiendo que algo estaba a punto de suceder. Nos besamos. Me aparté enseguida, casi con torpeza, como si el aire de repente se hubiera vuelto irrespirable. Él también lo hizo y durante un segundo vi en su rostro una expresión de sorpresa, casi de incredulidad. No hablamos del beso. No dijimos nada. Pero la terraza, la piscina, la manta en sus hombros, todo quedó impregnado de ese momento. Al entrar en casa, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era mi marido preguntando si todo iba bien. Respondí que sí, que todo estaba tranquilo. Y mientras lo decía, escuché el eco de mis palabras, conscientes de que algo había cambiado para siempre, aunque aún no sabíamos hasta qué punto. El día después del beso amaneció con un aire espeso, como si la casa entera hubiera retenido la respiración. Me desperté antes que todos, preparé café y me moví por la cocina intentando convencerme de que lo de la noche anterior había sido un desliz, un momento de debilidad que no tendría consecuencias. Pero en el fondo sabía que esa clase de pensamientos no servían para nada. Lo que había pasado no podía borrarse, y aunque intentáramos fingir lo contrario, había dejado una marca invisible. Él apareció en la cocina un rato después. Entró despacio, casi como si temiera interrumpir algo. Su saludo fue breve, apenas un buenos días murmurado, pero el peso de esas dos palabras era insoportable. No lo miré directamente, me limité a dejar su taza sobre la mesa, concentrándome en la cucharita que revolvía el café. El silencio se extendió como una sombra. Ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo, pero estaba ahí, ocupando cada rincón de la habitación. Intenté llenar ese silencio con tareas. Me dediqué a limpiar el patio, a organizar la despensa, a doblar ropa que ni siquiera estaba arrugada. Todo, cualquier cosa, para no pensar. Pero la mente se empeña en regresar a lo prohibido, y cada vez que lo veía pasar, cada vez que sentía su presencia, recordaba ese instante en la terraza, el roce de sus labios, la quietud que se rompió en un segundo. Él también parecía inquieto. Lo noté en sus gestos, como evitaba quedarse solo conmigo en una habitación, como desviaba la mirada cuando por accidente nos cruzábamos en el pasillo. Y sin embargo sus pasos lo llevaban a los mismos lugares que los míos, como si sin querer buscara mi presencia. Me encontré varias veces con él en la terraza, en la cocina, junto a la piscina. Era casi cómico si no fuera por la tensión que lo teñía todo. Un par de días después decidí que el jardín necesitaba atención. Llevaba tiempo descuidado y las hojas caídas rodeaban la piscina. Saqué los utensilios de limpieza, convencida de que el trabajo físico me ayudaría a aclarar la mente. No pasó mucho antes de que él saliera, diciendo que podía ayudarme. No lo dijo con insistencia, solo fue una oferta tranquila, pero acepté. Quizás porque en el fondo, tampoco quería que se quedara adentro solo. Nos pusimos a trabajar. Él sacaba hojas del agua con la red, yo barría alrededor. Al principio no hablamos, y eso me dio un poco de alivio. Pero el silencio pronto se volvió demasiado largo, demasiado pesado. Él lo rompió contando una historia de cuando la piscina se construyó, hace décadas. Dijo que su esposa había elegido la forma, el azulejo azul que aún brillaba en el fondo. Lo dijo con una sonrisa leve nostálgica, y me sorprendí pensando en cómo alguien podía hablar del pasado con tanto cariño, y al mismo tiempo con tanto dolor. Mientras limpiábamos, nuestras manos se rozaron otra vez, esta vez al pasarme una herramienta. Fue un toque tan breve como inevitable, pero igual sentí ese impulso eléctrico, esa conciencia exagerada de un gesto mínimo.
Fingí no notarlo, pero mi corazón latía más rápido. Esa noche, mientras mi marido revisaba unos documentos en su despacho, preparé una cena sencilla. Comimos los tres juntos, como si nada pasara. Y de alguna manera, ese como si nada pasara, era lo más extraño de todo. Él hablaba de su trabajo, de una reunión que había tenido. Yo asentía, servía más ensalada, rellenaba copas de agua. Y todo el tiempo sentía los ojos de su padre en mí fugazmente, casi sin que mi marido pudiera notarlo. Al terminar, él se ofreció a ayudarme a guardar los platos. En la cocina, con el ruido del agua del grifo y el tintineo de los cubiertos, volvió el silencio denso. Esta vez, sin embargo, él dijo algo: no debería haberte besado el otro día. Su voz era baja, casi un susurro, como si confesara algo vergonzoso. Yo seguí lavando un plato sin levantar la vista. No sabía qué responder. No era una disculpa exactamente y tampoco una promesa de que no volvería a pasar. Era solo una constatación de lo obvio. Esa noche me costó dormir. Me quedé en la cama, escuchando el sonido lejano de sus pasos en el pasillo. Me pregunté si él también estaba despierto, si pensaba en lo mismo que yo. Lo cierto es que por más que intentara racionalizar, ya no podía fingir que todo seguía igual. Lo sentía en cada pequeño gesto, en cada palabra no dicha, en cada mirada que duraba un segundo de más. Algo había empezado, algo que ninguno de los dos había planeado, y aunque no habláramos de ello, nos envolvía cada vez más. El paso de los días se convirtió en un ejercicio de equilibrio incómodo. Cada mañana me prometía a mí misma mantener la distancia, fingir que nada había cambiado, actuar como si aquel beso en la terraza hubiera sido un desliz olvidable. Pero por más que intentara, algo invisible nos unía, algo que se manifestaba en los gestos más pequeños. Lo sentía cuando coincidíamos en la cocina, cuando nuestras manos rozaban un vaso o una servilleta. Sentía como mi cuerpo se tensaba antes incluso de verlo entrar en una habitación. Decidí que lo mejor era ocupar mi tiempo con tareas, así que esa semana me propuse reorganizar la casa. Empecé por la sala, moviendo libros y sacudiendo el polvo de los marcos de fotos. Allí estaban las imágenes de viajes familiares, celebraciones, momentos congelados en el tiempo. Tomé una de las fotos en la que él aparecía con su esposa en un verano lejano, ambos con sombreros de paja, riendo frente a una playa. Me sorprendí observando demasiado esa sonrisa, intentando imaginar qué sentía entonces. Había ternura en la imagen, pero también una especie de lejanía que no supe explicar. Un día cualquiera, mientras acomodaba unos cojines en la terraza, escuché su voz detrás de mí. Me sobresalté. No porque fuera inesperado que estuviera ahí, sino porque me di cuenta de que lo había estado esperando sin admitirlo. Me preguntó si necesitaba ayuda y antes de pensarlo respondí que sí. Se agachó a recoger unas hojas caídas cerca de la piscina y durante unos segundos quedamos tan cerca que podía escuchar su respiración tranquila. No dijimos nada, pero la cercanía hablaba por nosotros. Esa tarde un vecino tocó la puerta. Traía una bolsa con naranjas de su huerto y en tono de broma, comentó que nos había visto varias veces trabajando juntos en el jardín y que daba gusto vernos tan coordinados. Sonrió sin malicia, pero sentí como la sangre me subía a la cara. Cerré la puerta rápido y me quedé apoyada un momento en ella, tratando de calmarme. Era un comentario inocente, lo sabía. Sin embargo, me asustó que alguien pudiera ver algo que ni siquiera nosotros sabíamos nombrar. Mi marido llegó más tarde ese día, cansado y distraído. Mientras cenábamos, hablaba de un problema en la oficina y de un viaje que tendría que hacer la semana siguiente. Yo asentía sirviendo más pan, pero en mi mente se mezclaban otras cosas, el beso, el roce de manos, las palabras que nunca decíamos. Sentía que mi marido y yo vivíamos en mundos distintos. Él se movía en un plano de obligaciones y agendas, y yo estaba atrapada en una maraña de emociones que no sabía controlar. Al día siguiente la rutina nos llevó otra vez a la piscina. Decidí limpiarla a fondo, saqué redes, cubetas, cepillos. Él apareció con una camiseta vieja y se ofreció a ayudar. No pude negarme.
Trabajamos en silencio durante un buen rato con el sol reflejándose en el agua y el sonido de las hojas al caer de los árboles. La escena parecía casi normal, pero había algo cargado en el aire, una tensión que ninguno de los dos se atrevía a romper. Fue él quien habló primero. Comentó que a veces se sentía culpable por estar ahí, ocupando un espacio que no era suyo. Yo le aseguré que no, que ese era su hogar también. Y lo creía. Pero mientras lo decía, noté cómo su mirada se detenía en mí de una forma que iba más allá del simple agradecimiento. Era una mirada que reconocía algo nuevo, algo que él tampoco sabía cómo manejar. Cuando el trabajo terminó, ambos estábamos mojados por las salpicaduras del agua. Él me alcanzó una toalla y durante un segundo nuestras manos se quedaron juntas sobre la tela. No fue un gesto largo, pero el contacto tan simple hizo que mi pecho se apretara. Retiré la mano rápido, fingiendo que buscaba algo más que secar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en cómo la vida podía cambiar con pequeñas acciones: una taza de té, una conversación en la terraza, un beso que nunca se planeó. Me pregunté si de verdad era posible detener lo que estaba creciendo entre nosotros. Y aunque no encontré una respuesta, comprendí que cada día que pasaba, cada gesto y cada silencio nos empujaban un poco más allá de la línea que juré no cruzar. La semana empezó con una calma extraña, como la superficie de la piscina antes de que alguien arrojara una piedra. Yo intentaba seguir con mis rutinas, preparar el desayuno, hacer listas de compras, revisar correos, pero todo se sentía forzado. El beso que habíamos compartido seguía ahí, invisible pero presente en cada gesto. Mi mente intentaba ponerle una explicación, una etiqueta, algo que me permitiera convencerme de que era una línea que nunca cruzaríamos de nuevo. Pero la realidad era que ya había cambiado algo esencial. Mi marido, sin sospechar nada, anunció que esa semana estaría especialmente ocupado. Tenía reuniones, viajes cortos y hasta habló de quedarse una noche fuera por trabajo. Lo dijo de forma práctica como siempre, pero para mí sus palabras resonaron de una manera diferente, significaban más espacios vacíos en la casa, más momentos a solas con su padre. Y ese pensamiento me hizo sentir dos emociones contradictorias, alivio y temor. Una tarde, cuando él ya había salido para una de sus reuniones, preparé la cena sin mucho ánimo. El padre apareció en la cocina justo cuando estaba cortando pan. La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana y se reflejaba en los platos. Él tomó un cuchillo para ayudarme, y por un momento trabajamos en silencio, como si fuera una coreografía ensayada. No había palabras, solo los movimientos coordinados, los roces inevitables de manos que parecían cada vez menos accidentales. Después de cenar, me ofrecí a llevar las tazas de café a la terraza. Él me siguió. El aire estaba fresco, y la manta que él había dejado la semana pasada seguía en el respaldo de una silla. Se sentó y me miró con esa mezcla de gratitud y algo que no quería, o no podía, decir. Yo también me senté, pero al otro extremo de la mesa, intentando imponer una distancia simbólica que ya no significaba nada. Al principio hablamos de cosas triviales, el jardín, la reparación de una lámpara, las compras pendientes. Pero la conversación se fue apagando, dejando solo el sonido del agua en la piscina y el roce del viento. Sentí como mi respiración se volvía más consciente, como mis manos se tensaban en mi regazo. No sabía si levantarme y marcharme o quedarme y enfrentar lo inevitable. Hubo un momento en que nuestros ojos se encontraron. Fue como si todo lo demás desapareciera, como si la mesa, las sillas y el aire fresco fueran solo un marco. No hubo palabras, no hubo siquiera un gesto previo. Solo ese instante suspendido que se rompió en un segundo. Nos besamos. No fue un beso largo ni planeado. Fue torpe, casi contenido, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite que no podíamos ignorar después. Cuando me aparté sentí un calor que no tenía nada que ver con el clima. Miré al suelo, incapaz de sostener su mirada. Me levanté con la excusa de llevar las tazas a la cocina. Mi corazón golpeaba en mi pecho, cada paso parecía resonar demasiado fuerte. Lavé los platos con manos temblorosas, intentando recuperar el aire. Él se quedó sentado en la terraza, lo vi desde la ventana, con la cabeza baja,
como si también buscara entender qué acababa de pasar. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la sensación de sus labios, el silencio antes y después, el peso de todo lo que no habíamos dicho. Sabía que ya no era solo un accidente. Y ese pensamiento me asustaba más que cualquier otra cosa. Los días posteriores al segundo beso se sintieron distintos, como si la casa se hubiera desplazado ligeramente de su eje y nadie más lo notara. Me despertaba con una inquietud que no podía nombrar, una mezcla de anticipación y miedo que me acompañaba mientras hacía cosas tan simples como preparar café o tender la cama. Intentaba hablarme con lógica, solo fueron 2 besos, no significa nada, no irá más allá. Pero sabía que mentía. Ya no era posible reducirlo a un accidente. Mi marido seguía ocupado, cada vez más ausente. Pasaba poco tiempo en casa y cuando lo hacía, parecía desconectado de todo. Hablaba de reuniones, de presupuestos, de llamadas y yo asentía, sonriendo, como si mis pensamientos no estuvieran a kilómetros de allí. Él no sospechaba nada, pero a veces su indiferencia me dolía más que si lo hiciera. Era como si nuestra vida en común hubiera pasado a piloto automático. Mientras tanto, su padre y yo nos movíamos alrededor de esa tensión, fingiendo normalidad. Había mañanas enteras en las que no intercambiábamos más de un par de frases, pero el silencio estaba cargado. Notaba su presencia antes de verlo entrar en una habitación. Me sobresaltaba con cada pequeño roce, cada mirada que duraba demasiado. Y al mismo tiempo buscaba esos momentos, como si los evitara y los persiguiera a la vez. Un día mi marido anunció durante la cena que tenía que organizar una comida en casa con algunos amigos de la familia. Dijo que era buena idea darle vida a la casa otra vez, como si una velada pudiera disipar meses de tensión acumulada. Acepté aunque por dentro sentí que el aire se espesaba. Eso significaba limpiar a fondo, preparar todo, planificar detalles, y sobre todo, actuar como si no estuviera viviendo un conflicto interno que me quemaba en silencio. Los preparativos comenzaron al día siguiente. Pasé la mañana limpiando la sala, quitando polvo de muebles que hacía meses no se tocaban. Él apareció sin que lo llamara, ofreciéndose a ayudar. Lo vi colocar copas, pulir cubiertos, y pensé en lo extraño que era compartir tareas domésticas con él con esa naturalidad. A veces nuestras manos se rozaban al pasarme un vaso o al doblar una servilleta. Cada vez que ocurría, contenía la respiración. La cena fue un desfile de sonrisas, conversaciones banales y risas forzadas. Amigos de la familia comentaron lo bien que nos veíamos, lo agradable que era ver a 3 generaciones en la misma mesa. Yo sonreía, servía pan, ofrecía más vino, todo en automático. Pero de vez en cuando sentía su mirada. Era rápida, furtiva, pero estaba ahí. Ninguno de los invitados lo notó, pero yo lo sentía como una descarga. Después de que los invitados se marcharon, el silencio se hizo insoportable. La casa, que había estado llena de voces, quedó de repente muda. Recogí platos, llevé restos de comida a la cocina, intentando concentrarme en los movimientos, en el agua caliente, en las burbujas del jabón. Pero en el fondo de mi mente solo había una pregunta: ¿cuánto tiempo podíamos seguir así, fingiendo, ocultando, haciendo como si nada pasara? Esa noche me costó dormir. Escuchaba los ruidos del pasillo, pasos, puertas que se abrían y cerraban. Cada sonido me hacía tensar los hombros. Sabía que algo estaba creciendo, algo que ya no se podía ignorar. Y aunque trataba de convencerme de que podía controlarlo, que podía detenerlo, había una certeza escondida en lo más hondo de mí: cada día que pasaba, nos acercábamos más al momento en que ya no habría vuelta atrás. La mañana en que mi marido anunció que debía viajar 2 días por trabajo, sentí que el suelo bajo mis pies se movía un poco. No fue un terremoto, solo un leve deslizamiento, como cuando una piedra rueda colina abajo y sabes que, tarde o temprano, más tierra seguirá cayendo. Me dijo que saldría temprano y que quizá volvería al día siguiente por la noche, o si las reuniones se alargaban, al otro. Lo dijo con la misma naturalidad con la que uno habla de una cita con el dentista, pero para mí esas palabras resonaron en otro tono. Me quedé escuchando el silencio después de que cerrara la puerta, como si pudiera descifrar lo que significaban realmente.
Ese día traté de llenar las horas con actividades, lavé ropa, repasé el suelo de la cocina, cambié sábanas, doblé toallas. Movía cosas de un lugar a otro convencida de que si me mantenía ocupada mi mente no iría donde no debía. Pero aun mientras doblaba la colcha o fregaba una taza, no podía evitar sentir la presencia de su padre en la casa. Sabía que él estaba en el jardín, podando unas ramas, lo veía pasar por la ventana, y cada vez que cruzábamos miradas al azar, sentía un golpe en el pecho. Al caer la tarde el aire se volvió más frío, y pensé en encender la luz de la terraza. Salí con una manta sobre los hombros y vi que él ya estaba sentado allí, con una taza en la mano. No parecía sorprendido de verme, simplemente asintió como si hubiera esperado que lo acompañara. Me senté a cierta distancia, intentando marcar un espacio que ya no existía realmente. Al principio hablamos de trivialidades, el clima, una reparación que debía hacerse en el garaje, la planta que necesitaba más agua. Pero esas palabras eran solo una fina capa, un intento de cubrir el peso de lo que flotaba entre nosotros. La conversación se fue apagando y quedó solo el sonido de la brisa y el agua quieta en la piscina. Hubo una pausa larga, demasiado larga, y en esa pausa todo se hizo evidente. No hacía falta decir nada, los gestos, las miradas, la tensión contenida lo decían todo. Él apoyó la taza en la mesa, yo bajé la mirada, pero no me levanté. Y entonces sucedió lo que en el fondo, ambos sabíamos que sucedería. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras después ni intentos de explicación en ese momento. Solo un silencio denso que parecía más fuerte que cualquier frase. En la madrugada me quedé mirando el techo con la mente llena de preguntas que no tenían respuesta. No sabía si sentía alivio, culpa, miedo o todo a la vez. Al amanecer preparé café como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban un poco al sostener la jarra, pero obligué a mi cuerpo a moverse con normalidad. Él entró a la cocina unos minutos después. Cruzamos una mirada rápida, un reconocimiento mudo de lo que había ocurrido. Ninguno lo mencionó. No hacía falta. La ausencia de palabras lo decía todo. El resto del día transcurrió en una extraña calma. Había algo contenido en sus gestos, como si él mismo tratara de entender cómo habíamos llegado hasta allí. Yo evitaba mirarlo demasiado, pero lo sentía cerca, inevitablemente cerca, en cada rincón de la casa. Por la tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché el ruido de un coche en la entrada. Me asomé con el corazón acelerado, no era mi marido, sino un vecino que había venido a dejar algo. Aún así, el sonido del motor me hizo pensar en la posibilidad de que él regresara antes de lo previsto. Y ese pensamiento me heló la sangre y al mismo tiempo, hizo que todo pareciera más real. Esa noche, ya sola en mi habitación, me di cuenta de que no había marcha atrás. Algo irreversible había ocurrido. Y aunque intentara no pensarlo cada vez que cerraba los ojos, lo sentía en cada parte de mí, la certeza de que nada en esa casa volvería a ser igual. La mañana siguiente a aquella noche fue distinta a todas las demás. Abrí los ojos antes de que amaneciera del todo con una sensación extraña, como si el aire en la habitación fuera más pesado. Me quedé inmóvil, mirando el techo, repasando en mi cabeza los hechos de las horas previas. Era como si estuviera viendo una película a cámara lenta, con cada imagen grabándose en mi mente. Sentí que el corazón me latía demasiado rápido, como si mi cuerpo estuviera recordándome que algo irreversible había ocurrido. Me levanté en silencio intentando no hacer ruido, aunque no había nadie a quien despertar. Caminé por el pasillo y me encontré con la casa en una calma casi artificial. Preparé café poniendo atención en cada gesto mecánico, abrir el tarro, medir el polvo, encender la cafetera. Cualquier detalle práctico era un intento de anclarme a lo cotidiano, de fingir que la vida seguía igual. Él apareció poco después. Entró a la cocina despacio como si midiera cada paso. Nuestros ojos se cruzaron un instante. No hubo palabras de saludo, solo un leve asentimiento casi imperceptible. Me ofrecí a servirle café y él aceptó con una voz baja, casi ronca. El silencio entre nosotros no era solo silencio, era todo lo que no decíamos, todo lo que no sabíamos cómo decir. Intenté llenar ese vacío con tareas.
Me dediqué a ordenar la despensa, a doblar manteles, a limpiar una repisa que no lo necesitaba. Pero cada movimiento me recordaba lo mismo, que ya no éramos simplemente dos personas compartiendo una casa por circunstancia. Había algo más, algo que había cambiado la forma en que nos mirábamos, en que nos acercábamos, incluso en que nos evitábamos. Durante el día, mantuvimos una especie de acuerdo tácito, actuar con normalidad. Nos saludamos con gestos cortos, hablamos solo de lo imprescindible. Él salió al jardín a cortar unas ramas, yo limpié la terraza. Nos cruzábamos de vez en cuando, y cada vez que eso pasaba, sentía un nudo en el estómago. Había una nueva forma de mirarnos, más consciente, más cargada, pero al mismo tiempo ambos intentábamos que fuera invisible. Alrededor del mediodía, mi marido llamó. Su voz sonaba distraída, como siempre, hablaba de su agenda y de cuánto trabajo tenía por delante. Me preguntó cómo iba todo en casa, y respondí con frases cortas: «Todo bien, no te preocupes». Dije esas palabras como quien repite algo memorizado, sin detenerme a pensar en su peso. Mientras él hablaba, miré por la ventana y lo vi a él, al padre de mi marido, moviendo una silla en la terraza. Solo esa imagen hizo que mi voz temblara un poco, y tuve que carraspear para disimular. La tarde avanzó lentamente. Preparé una comida ligera y la serví en la mesa de la cocina. Comimos casi sin hablar, los dos concentrados en los platos, en los cubiertos que chocaban suavemente. Había una calma aparente, pero debajo de ella latía una incomodidad que ninguno se atrevía a mencionar. Después de comer, decidí ocuparme del lavadero. Era una forma de escapar, de esconderme entre toallas y detergentes, de tener una excusa para no sentarme a su lado. Mientras doblaba ropa, escuché sus pasos en el pasillo. No entró, solo pasó de largo, pero el sonido bastó para que mi respiración cambiara de ritmo. Por la tarde una vecina tocó el timbre. Traía un pastel y un par de comentarios triviales sobre el barrio, pero en medio de la charla soltó algo que me hizo tensarme. Vi luz en la terraza muy tarde anoche, pensé que había visita. Respondí con una sonrisa automática y un «sí, estábamos despiertos hasta tarde, nada importante». Cerré la puerta con una sensación amarga. Me di cuenta de que incluso lo más inocente podía convertirse en una amenaza. Cuando el sol empezó a caer, la casa volvió a quedar en calma. Me senté un momento en la terraza, sola, mirando la piscina inmóvil. Él apareció al rato y se sentó a cierta distancia. Ninguno dijo nada. El silencio volvió a llenarlo todo. No hubo gestos ni palabras que rompieran ese equilibrio tenso. Solo miradas fugaces, apenas perceptibles, que decían más de lo que queríamos admitir. Esa noche al acostarme, me quedé mucho tiempo despierta. Escuchaba los sonidos habituales de la casa, el crujido de la madera, el zumbido lejano de algún aparato eléctrico. Pero todo parecía distinto. Sabía que lo que había ocurrido no podía deshacerse. Y aunque intentáramos actuar como si todo siguiera igual, la realidad era clara: estábamos viviendo en un silencio cargado, un silencio que podía romperse en cualquier momento. El día que escuché el coche detenerse en la entrada, no lo esperé. Había pasado la mañana intentando mantener una calma artificial, preparé desayuno, limpié la cocina, hasta ordené una estantería llena de cosas que llevaban meses olvidadas. Era mi forma de no pensar demasiado, de no detenerme en los recuerdos que me perseguían. Pero cuando el sonido del motor rompió la quietud de la tarde, todo se detuvo. Me asomé por la ventana y vi la silueta de mi marido bajando del coche, cerrando la puerta con un golpe suave, cargando una pequeña maleta. Llegaba antes de lo previsto. Mi corazón se aceleró. No porque tuviera algo que confesarle, sino porque su simple presencia significaba una irrupción en el frágil equilibrio que habíamos mantenido. Él entró con naturalidad, como si nada en el mundo hubiera cambiado. «He vuelto antes», dijo, dejando la maleta junto a la puerta. Me abrazó con la rutina de siempre, un gesto casi automático, y me preguntó si todo había estado tranquilo. Respondí que sí, que todo bien. Y mientras lo decía, sentí un escalofrío en la espalda. Lo que no esperaba era el instante que siguió. Mientras él hablaba, mientras yo intentaba que mi sonrisa pareciera natural, su padre apareció en la sala.
No llevaba prisa, no parecía nervioso, pero su presencia llenó la habitación con un peso que mi marido sintió de inmediato. Lo saludó con un gesto y los tres quedamos unos segundos en una especie de silencio extraño, como si todos supiéramos que había algo que no podía nombrarse. A la hora de la cena, intenté que todo fuera lo más normal posible. Cociné algo sencillo, serví los platos, rellené los vasos. La conversación giró en torno a temas seguros, el viaje, la reunión que había tenido, el tráfico de camino a casa. Pero yo podía sentir la tensión subterránea. Cada vez que los ojos de su padre y los míos se cruzaban, incluso por una fracción de segundo, sentía que el aire se cortaba. Después de cenar, mi marido se levantó para hacer una llamada. Lo vi salir al pasillo, móvil en mano, distraído en su mundo de trabajo. Me quedé recogiendo los platos con su padre. Había algo en ese momento, en el simple hecho de estar los dos en la cocina, que se sentía demasiado intenso. No dijimos nada. Lavé los platos, él los secó. Nuestros movimientos estaban medidos, casi ensayados, pero cada roce de las manos, cada mirada rápida, parecía cargado de algo que no queríamos que él, mi marido, notara. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta de que estaba temblando un poco. Era un temblor interno, casi imperceptible, pero estaba ahí. Sabía que la línea entre lo secreto y lo descubierto se estaba volviendo más fina. Más tarde, cuando todo parecía en calma, él, mi marido, salió a la terraza a buscar un libro que había dejado allí antes. Y fue entonces cuando sucedió. Yo estaba en la cocina, y escuché sus pasos detenerse. Fui hasta la puerta del salón y lo vi, parado en la terraza, con el libro en la mano, mirando a su padre. No había palabras. Solo esa escena, los dos demasiado cerca, en una imagen que hablaba sin necesidad de explicaciones. El silencio se hizo insoportable. Mi marido los miró a los dos, primero a su padre, luego a mí. Su expresión no era de rabia inmediata, ni de gritos. Era algo peor, la confusión, la sorpresa al momento exacto en que empieza a caer una ficha de dominó y sabes que el resto seguirá cayendo. No dijo nada. Ni un reproche ni una pregunta. Solo bajó la vista y se quedó inmóvil, como si intentara entender lo que veía. Yo sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me quedé de pie sin saber si moverme, si explicar, si callar. Esa noche la casa entera pareció respirar diferente. No hubo discusiones, no hubo acusaciones, pero tampoco hubo paz. Era como si cada pared, cada puerta, cada mueble se hubiera impregnado de ese momento. Y por primera vez entendí con absoluta claridad que todo lo que habíamos intentado mantener oculto había quedado al borde de ser descubierto del todo. La noche después de aquel descubrimiento fue la más larga que recuerdo. Dormí poco dando vueltas en la cama, escuchando los ruidos mínimos de la casa, la nevera zumbando, una puerta que crujía con el viento, el roce de pasos en el pasillo. No sabía si mi marido dormía o fingía dormir, yo misma no estaba segura de qué prefería. La casa, que siempre había sido refugio, se volvió territorio incierto, cada rincón cargado de una tensión nueva. A la mañana siguiente la rutina intentó imponerse. Preparé café como si ese gesto pudiera devolverme la normalidad. Mi marido bajó sin saludar, con el rostro cansado y la mirada baja. Su padre ya estaba en la mesa, tomando el desayuno en silencio. Sentí una presión en el pecho que me costaba ocultar, como si cada respiro pesara el doble. El desayuno se desenvolvió en un clima glacial. Nadie mencionó lo ocurrido en la terraza la noche anterior. Las palabras fueron pocas, secas, prácticas. Me limité a servir la mesa, a fingir concentración en los movimientos más simples, untar pan, verter leche, recoger migas. Cada vez que levantaba la vista y cruzaba los ojos de alguno de los dos, sentía el vértigo de la vergüenza y la culpa. Cuando mi marido salió al jardín, su padre se levantó con un suspiro y se quedó de pie junto a la ventana. Durante unos segundos compartimos el mismo espacio, el mismo silencio, la misma sensación de estar atrapados. No hubo palabras de consuelo, ni disculpas, ni intentos de explicación. Solo un vacío, como si las palabras hubieran perdido utilidad. Ese día se arrastró con una lentitud insoportable.
Intenté mantenerme ocupada, lavando ropa, limpiando la cocina, regando plantas. Pero cada tarea era solo una excusa, un modo de evitar el verdadero problema, que la vida que habíamos construido estaba al borde del abismo. Por la tarde mi marido me pidió que habláramos. Nos sentamos en la sala, cada uno en un extremo del sofá. Al principio ninguno de los dos encontraba las palabras. Finalmente él fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué?, preguntó con una voz casi infantil, rota. No supe responder de inmediato. Busqué en mi interior una explicación lógica, algo que pudiera ordenar el caos, pero todo era confuso. No era odio ni falta de amor. Era soledad, era vacío, era necesidad de sentirse viva. Intenté explicarle que no había sido algo planeado, que cada paso había nacido del silencio y la distancia, de la rutina y la ausencia. Pero él escuchaba con la mirada perdida, como si cada palabra lo alejara un poco más. Hubo lágrimas no de rabia, sino de cansancio. El suyo era un llanto contenido, apenas un par de gestos duros que yo nunca le había visto. No gritó, no me acusó, no me insultó. Solo dijo muy bajo, no sé si podré perdonarte. Después de esa conversación, el ambiente se volvió todavía más espeso. Su padre y él apenas se dirigían la palabra. Los días pasaron como en una niebla. Había conversaciones sobre lo cotidiano, compras, citas médicas, llamadas pendientes, pero lo esencial quedó suspendido, sin resolverse. Me encontré muchas noches sentada en la terraza, mirando la piscina, buscando respuestas en el reflejo del agua. Me preguntaba si era posible recomponer algo de lo que habíamos destruido, si quedaba un puente, una tabla de salvación. O si lo que habíamos hecho era demasiado grave para dejarlo atrás. El padre de mi marido evitaba el contacto visual. Su actitud era la de alguien que carga con un peso inmenso, que camina lento, que ha perdido las palabras. Yo tampoco sabía cómo acercarme a él sin sentirme culpable. Éramos extraños en la misma casa, cómplices de una herida abierta. Algunas noches mi marido no regresaba. Decía que tenía trabajo, pero yo sabía que era su forma de alejarse, de buscar aire, de protegerse. Yo lo dejaba ir, que no tenía fuerzas para retenerlo ni argumentos para pedirle otra cosa. Así transcurrieron las semanas. A veces creí que todo podría resolverse con el tiempo, con distancia, con palabras nuevas. Otras veces, la certeza de la pérdida era absoluta. Aprendí a vivir con la pregunta sin respuesta, con la incertidumbre de lo que vendría después. Hoy, al mirar atrás, sé que nada volvió a ser igual. La vida siguió, pero en otra dirección. Nos convertimos en personas distintas, marcadas por una decisión, por una serie de silencios, por una verdad imposible de borrar. La herida no se cerró, pero aprendimos a convivir con ella. Tal vez eso es todo lo que queda, seguir adelante cada uno con su historia, con sus cicatrices, con la memoria de aquello que no supimos detener a tiempo.